Le damos gracias al Señor en esta mañana, y la iglesia Edificando Familia sobre la Roca le da un fuerte aplauso a nuestros amigos, hermanos que están en las redes sociales, esperando que este abrazo y este aplauso lo reciban, ¿verdad? Creyendo que algún día no muy lejano ustedes puedan ser parte de esta bendición y ser, ¿verdad?, junto con nosotros parte de nuestra familia. Qué lindo es el Señor. Así que en esta mañana, ¿verdad?, vamos a compartir una palabra que el Señor puso. Y bueno, aquí haciendo y emulando a nuestro pastor Luis Miguel, hoy les traje una historita también, para no sentirme aparte y solo. Dice: cuenta que una vez hace muchos años crecieron juntos un junco y un roble a la orilla del mismo río, en la orilla del mismo río. Compartían las delicias de la primavera y la rudeza del invierno, pero nunca estaban de acuerdo, el junco y el roble. Un día el roble le dijo al junco: mira qué pequeño y débil eres. Hasta un simple pajarillo es para ti un grave peso. La brisa más ligera que riza la superficie del agua te hace bajar la cabeza. En cambio, mírame, mi tronco detiene los rayos del sol y desafía toda tempestad. Como dando la razón al roble, unos fuertes vientos empezaron a soplar. Este aguantó orgulloso su embestida y no dejó de reír al ver al junco moverse de un lado a otro, bailando al ritmo que le marcaba el viento. Cuando la tormenta terminó, volvió a hablarle al junco: ¡qué débil que eres! El menor soplo de aire te tumba. Mis poderosas raíces son mejor antídoto contra el viento. ¿Sabes que tengo razón? El junco ya no pudo aguantar más y contestó al roble para defenderse: tal como dices, parezco débil, pero no te fíes de mi aspecto. La flexibilidad es mi gran fuerza, pues aunque me doblo, nunca me rompo. Pues yo ni me doblo ni me rompo, dijo el roble con sentido de superioridad. Pero un día llegó una gran tormenta. El junco se dobló ante ella de un lado a otro, mientras que el roble, rígido como siempre, trataba con todas sus fuerzas de mantenerse erguido ante aquella furia del tiempo. El viento fue creciendo en intensidad hasta que se volvió huracanado el viento. Fue tal el polvo que levantó que el roble y el junco dejaron de verse el uno al otro. A la mañana siguiente, el junco se alzó, sacudido y conmocionado por la noche que habían pasado, pero alegre por encontrarse vivo. En ese momento escuchó unos llantos, miró en dirección a ellos y vio al roble tirado en la orilla, quejándose de lo que le había pasado. El viento huracanado había arrancado sus raíces de cuajo y ahora estaba tendido a la orilla del río. Entonces el junco lo miró y le dijo: ¿no te burlabas de mí, diciéndome que me doblo ante el más leve viento? Pues yo me he doblado ante este huracán y sigo de pie. Pero tú, por mucho resistirte, él te ha derribado. Hoy estaremos reflexionando bajo el tema: estoy de pie. Estoy de pie. ¿Pudiera usted decir eso dentro de su corazón? Estoy de pie. Estoy de pie. Les invito por favor que me acompañen a Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4.
Isaías 26, versículo 3 y 4. Cuando lo tenga se pone sobre sus pies. El que no lo tenga dice aleluya. El que lo tiene pues dice amén. Esperamos. Isaías 26, 3 y 4. Aleluya. Dice en Isaías 26, 3 y 4 de la siguiente manera. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confíen en Hashem o Jehová perpetuamente, porque Hashem está la roca, o en él es la roca de los siglos. Dios de amor, gracias por tu palabra. Bendícenos a través de ella una vez más. Y la recibimos y la pondremos por práctica en aquel día, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, no sienten su alabanza. Hoy reconozco, como su pastor, que he visto cómo hemos sido aprobados últimamente, ¿o no? Hemos sido probados últimamente, individualmente, como familia. A muchos de nosotros desde hace ya más de un mes, 2 meses, hemos enfrentado enfermedades, hemos enfrentado hospitalizaciones, hemos perdido trabajo, hemos perdido seres amados. Pero hoy, en el dulce nombre de Jesús, podemos seguir diciendo, aún estoy de pie. Seguimos en pie. Reflexionando sobre esto, vinieron a mí 2 personajes de la Biblia, sí, porque hay que reflexionar sobre todo. 2 personajes que vinieron a mi vida, pues cada uno trae una gran enseñanza a nuestras vidas, iglesia, tanto para nosotros como aquellos que están afuera y aquellos hermanos y hermanas que nos pueden ver a través de las redes sociales o, ¿verdad?, las plataformas que utilicemos. Fíjense que la palabra del Señor nos enseña en 1 Corintios 10:13, escuche bien, que no nos ha sobrevenido a ninguno de nosotros ninguna prueba que no sea humana, pero que fiel es Dios, iglesia, que no nos dejará ser probados más de lo que usted y yo podemos resistir. Y que junto a esa prueba, iglesia, nos da la salida. Así es el Dios que usted y yo le servimos. Es un Dios que llegan pruebas a nuestras vidas, pero Él sabe lo que usted y yo podemos ciertamente resistir. Porque si no, entonces sería un Dios déspota y un Dios injusto en nuestras vidas. Y todos en esta iglesia es que llevamos una rachita de casi 2 meses, que nos ha pasado situaciones y situaciones que si no llega a ser por la gracia de Jesús, no pudiéramos resistir. Llegó a mi vida el que todos piensan en él cuando le llegan las crisis. Porque dicen, chacho, mi vida parece la de Job, definitivamente. Y meditando en la historia de Job, no los 42 capítulos, sino es meditando en él a manera macra, cuando lo que Dios permite no tiene sentido. O sea, cuando lo que Dios permite en nuestras vidas no tiene sentido, tú dices, es que esto que me está pasando no tiene sentido para mí. No lo tiene. Y realmente, ¿cómo era aquel hombre que nosotros sabemos? Era un hombre recto, era un hombre justo, era un hombre que amaba a Dios y que honraba al ser humano también. Amaba a Dios y amaba al ser humano. Era un hombre que cumplía los mandamientos que el Señor manda. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo. Y él lo hacía y así lo registra la Escritura. Era este hombre que cumplía los mandamientos. Tenía una familia maravillosa. 10 hijos. 7 varones y 3 hembras. Tenía una buena esposa. Aunque la gente me diga que no, ella era una buena esposa. Era un buen líder familiar. Era un buen sacerdote de la familia. Porque fíjense que es bien interesante cuando nosotros leemos que dice que sus hijos hacían una fiesta y que invitaban a sus hijas. Y que después de la fiesta, Mildred, él venía, los hacía levantarse a todos temprano.
y le decía, vengan, vamos a ofrecer holocausto al Señor. Vamos a ofrecerle al Señor ofrenda por si acaso alguno de ustedes han ofendido a Hashem, aún con sus pensamientos. Y tú dices, wow, en los tiempos de Job, un hombre está pensando lo que Cristo establece, que no solamente se peca en hechos, sino que también con los pensamientos. Y este hombre era tan justo que dice, no, vamos a ofrecerle al Señor por si acaso ustedes han ofendido a Dios con el pensamiento. Y sus hijos en obediencia, claro está, lo hacían. Fíjense que un día hay una reunión celestial y llegó Lucy por allá arriba. Ustedes saben quién es Lucy, ¿verdad? Y téngale la palabra que le falta. Lucy llegó por allá arriba. Fer. Por si acaso uno me ve una Lucy y diga, ahí están hablando de mí. Lucifer llegó allá arriba porque antes de que Jesús viniera tenía acceso. Ya después que Cristo resucitó, no more, se acabó ya. Hicieron una reunión y él llegó allá arriba. Y fíjense que es bastante interesante porque quien le presenta al adversario a Job es Dios, no es el enemigo. El enemigo no va y le dice, oye, Dios, mira, vamos a probar a Job. No. Es Dios quien le dice, ¿de dónde tú vienes? No de la tierra. Oye, y tú estando en la tierra, ya tú miraste y consideraste a mi siervo Job, que es un hombre justo, recto, hace todo bien delante de mí. Y él le dice, no en balde. Si todo lo que hace tú se lo prosperas, hasta yo te adoro así, vivo feliz. Pero quítale las cosas para que tú veas como en tu cara, en tu misma cara te va a maldecir. Y no va a querer saber de ti. Quita las cosas para que tú veas. Quítale las cosas. Quítale las cosas. Todo lo que usted tiene y yo tengo es del Señor. No es nuestro. Es de Él. Y nosotros somos mayordomos de lo que tenemos. Pero Satanás, que Dios lo reprenda, no tiene parte ni suerte en nada de lo que nosotros tenemos. Porque somos del Señor. Amén, iglesia. Fíjense en que cuando Dios permite cosas en nuestra vida que no entendemos, es porque Él sabe que a través de ese proceso, usted y yo vamos a aprender algo que no sabíamos. De entre pastor, pudiera decirme Josué, pero pastor, lo que pasa es que van 2 años y yo he tenido 6 pérdidas. Pudiera decir Josué, pero Josué y su familia en este proceso, si no lo han descubierto, descubrirán cosas maravillosas de parte del Señor. Como por ejemplo, que hoy Él está de pie por la gracia de Jesucristo. Y su familia, y no por su fuerza. Eso no lo aprendemos en la bonanza. Eso lo aprendemos con los golpes de la vida. Amén. Porque mientras otras personas tienen pérdida quizás de un familiar cada 20 años, se les desmorona toda la vida, esta familia ha tenido 6 pérdidas en menos de 6 años, de 2 años. Pero Dios nos quiere enseñar algo. El plan del enemigo, iglesia, siempre va a ser el mismo. Niega al Señor porque fue lo que Él hizo con su actitud. Desobedécelo porque es lo que Él hizo desde el principio. Que saquemos a Dios de nuestros pensamientos, que saquemos a Dios de nuestro corazón. Fíjense en que Job perdió todo. Esa primera rondita. Le quitaron todo en un día. Todo. Riqueza. Y fíjense que cuando analizamos todo esto, amados, uno dice, pero es que Job tiene que haber hecho algo malo porque es que es imposible. O sea, Dios no es tan injusto de permitirnos cosas que perdamos todo para que Dios nos está poniendo a prueba para que nos acerquemos a Él. ¿Qué tú hubieras hecho si tú pierdes todo en un día? ¿Qué tú hubieras hecho si tú pierdes todo en un día? Todo. Caes sin dinero, sin salud. ¿Qué tú y yo haríamos? Hay cosas en esta historia de Job que yo estudiándola nuevamente me di cuenta de que hay cosas que el hombre le quitó a Job. Sí, y esos fueron dirigidos por el enemigo.
aquellos que le robaron el ganado y los dejaron sin nada, porque fueron otros seres humanos. Pero bien interesante, yo leyendo esto, que yo vi que dice que a los pastores y a las ovejas vino un rayo del cielo y los mató. Y tú dices, Dios, pero ¿cómo es esto? O sea, ¿y por qué no le robaron las ovejas a los pastores? Y le quitaron la vida a los pastores. Y es del cielo que desciende ese rayo. Los hijos, un viento solano, sopló tan y tan fuerte en la casa que estaban en la fiesta y los mató a los 10 de cantazo. Eso no fue el enemigo, amado. Porque el enemigo no tiene control de la naturaleza. Quien tiene control de la naturaleza es el Señor. Dios permitió eso. Que sus pastores murieran y sus ovejas. Y permitió que sus hijos murieran. Y Dios lo permitió. Y Dios dio la orden. Y tú vas a decir, pues este Dios es un Dios déspota. Esto es un Dios que es injusto por las decisiones que tú tomas sobre mi vida. Pero no podemos olvidar, iglesia, que donde esté nuestra riqueza, allí va a estar nuestro corazón. Donde estén tus riquezas, allí va a estar tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está mi corazón? ¿Acaso tu corazón y mi corazón está puesto en la economía fuerte que podemos tener? ¿Está puesto nuestro corazón en los bienes materiales? ¿Está puesto mi corazón y mi confianza en mi salud? ¿Está puesta mi confianza en mi belleza? Sí, porque ¿saben algo? Cuando nos toca la belleza y nos enfermamos y quizás perdí el cuerpito que tenía, pues me enchismo con Dios. Digo, Dios, ¿por qué? Llegó, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu corazón, iglesia? Donde esté tu corazón, allí va a estar tu riqueza. Y fíjense en que dice que lo más interesante de todo esto, él recibe todas estas noticias. Esto era saliendo uno y entraba el otro. Esto fue un desfile de malas noticias. Aquí nadie ha tenido un desfile de malas noticias. Un desfile, uno tras otro el mismo día. O sea, el mismo día, eso no pasa. No. Y aquel hombre eso era recibiendo esto. Empezaron primero por la economía. Y a lo último, pues él dijo, pues nada, pues está bien. Tengo 7 muchachitos, pues empezamos de cero otra vez. Pues vamos, los pongo. Y de momento, mira, tus hijos se murieron. Y tus hijas también. Y solamente he quedado yo. Para traer, son portadores de malas noticias. A su vida no han llegado portadores de malas noticias. Llegan. ¿Qué hacemos con ellos? Pues hay que recibir la noticia, porque ¿qué podemos hacer? No podemos hacer, nada más de ahí fuera, iglesia. Fíjense que dice que Job no maldijo en nada contra Dios. Y se postró Job, su rostro en tierra, y adoró a Adonai. ¿Qué realmente usted y yo hacemos cuando vienen malas noticias? ¿Realmente nos postramos delante de Adonai y lo adoramos? O, como hablábamos ahorita en el estudio bíblico, activamos la quejabanza. Dios, ¿por qué a mí? Dios, pero ¿por qué yo? Dios, pero si yo te estoy siendo fiel. Dios, pero si es que yo no falto a ningún servicio. Dios, es que yo oro todos los días. Dios, es que yo leo la Biblia. Dios, es que yo tengo mi altar familiar. ¿Por qué a mí me está pasando esto? En Dios no hay por qué. En Dios hay un para qué. Hay propósito para que veamos su gloria. ¿Queremos ver la gloria de Dios? Amén, amén. Pero la gloria de Dios muchas veces llega de esta manera. Recibiendo cosas que no queremos recibir. Ese fue el primer round de Job. Ese fue el primero. ¡Boom! Y terminó para mí ese primer round. Lo terminó dándole el puntuaje máximo. Todo el mundo le dio 10. Ahora, pasó el tiempo. Pues no tengo hijos. Pues vamos a seguir caminando. Vamos a quizá levantar la economía otra vez. Y volvió otra vez otra fiestita celestial. Y allá venía Lucy, mira, meneando. Él no tiene jabo porque le dicen jabo. Que cuerno y rabo, por Dios. Lucy llegó allá arriba otra vez. Y vuelve Dios otra vez y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job?
que aunque le quitamos todo, sigue adorándome. Cuando Dios tiene un pensamiento así sobre ti, sobre mí, y usted está en las noticias celestiales, gócese. Gócese. Mientras usted y yo estemos en el periódico celestial, es que las cosas están bien. Ahora, cuando salgamos a la primera plana del periódico infernal, otro más ha declinado, otro más ha zancubido. Está aquí, mira, le sacamos una celda, está esperando por él o por ella. Y algo interesante, en la primera le dice, quítale todo, pero no vas a tocar su vida en general, no la toques. Ahora le dice, piel por piel. En otra versión dice, por el pellejo el ser humano da lo que sea. Tócale la piel para que tú veas. ¿Cómo? Te maldice, porque ahí es que vas a ver lo que es bueno. Si de allá abajo yo vengo, de rondear la tierra, y todo ser humano te ofende con eso. Tócale la piel, dale una enfermedad para que tú veas cómo es que te va a negar rapidito. Vete, pero no le toques su alma. Dios siempre va a proteger lo más que a Él le interesa. A Dios no le interesa tanto tu cuerpo, a Él le interesa tu alma. A Él le interesa que tu alma y mi alma se salven. Eso es lo que le interesa. Este es el vehículo. El mío es un V8. Está grande. Para manejarse por aquí. ¿Ah? Tu nieto es una Corvette, mi cajo. ¿Ok? Yo tengo que cuidar mi vehículo. Claro está. Pero a Dios le importa el que va detrás del guía, que es mi alma. Vete, pero no le toques su alma. Y le tocó esta enfermedad. Podrán venir 1000 situaciones, iglesia. Pero ¿saben algo? Dios siempre va a guardar tu alma del enemigo. Él no tiene parte ni suerte. Porque Adonai es tu Señor y mi Señor. Y fíjate que le tocó también la piel. Y que, mire, amado, cuando te lee el libro de Job, usted le da una pena, pero que le agaja el alma y se la janca. Porque él tenía gusanos y todo. Una cosa, amado, que usted lee eso y tú dices, Dios, porque pensamos en lepra, hace una leprita así. Amado, dice que le salían los gusanos por la piel. Que el mal olor era terrible. Que se le caían los pedazos de piel. Y usted dice, ¿por qué te pones así? Si al final Dios te va a dar las cosas. Claro, porque tú eres lector. Pero cuando te toca a ti y a mí, que somos los protagonistas de la novela. Señor, mira Dios. Y Dios está escribiendo tu historia para que otros la lean. Tu familia va a leer tu historia. Y cuando la lea, que lean y digan, le vino esto y adoró al Señor. Le vino lo otro y se mantuvo en pie. Le vino esto y no se cansó. Le vino lo otro y siguió adorando al Padre. Que cuando lean, digan, yo me tengo que rendir ante ese Dios de amor. Gracias. ¿Qué leerá la gente de ti? Usted y yo estamos escribiendo la historia de la iglesia de esta era. ¿Qué escribirán de cada uno de nosotros? De Pablo escribieron maravillas. Y uno dice, ¡oh, Pablo, qué grande! Pablo no es más grande que usted. Pablo es tan humano y lo fue tan humano como usted y yo lo somos. Lo único que Pablo entendió, que para mí el morir es Cristo. Pues ya no vivo yo, Él vive en mí, aleluya. Y el día que le di mi corazón, ya yo entendí que soy de Él y para Él, aleluya. Dios es bueno, iglesia. No, chacho, pastor, y lo que le hizo a la esposa, eso sí es terrible. Mire, amado, Job no parió los 10 hijos por la jodilla, yo. Quien parió los hijos fue la esposa de Job. Y las madres que están aquí van a entender más a la esposa que Job que los varones que rápido dicen, chacho, esa esposa de Job era el diablo, yo me hubiera divorciado. Esa mujer estaba sufriendo. Esa mujer perdió 10 hijos también. Y cuando leemos la historia que no está aquí, esa mujer se tuvo que ir a pedir dinero
para sostener a Job y a ella? A pedir. Y eso era una humillación. Job era reconocido por aquellas tierras porque era un hombre prudente, un hombre sabio y reconocido. Y aquella mujer tuvo que pedir para sostener a su marido, por encima del dolor de la pérdida de 10 hijos. Una mujer que todo lo tenía en la mañana y en la tarde había perdido todo. También. Y para colmo, pues déjame refugiarme en mi esposo, en el dolor, y el esposo le llega una enfermedad. Teniendo un apestoso al lado. Roncan y los mandan para otros cuartos a dormir. Aquí no pasa. ¿Ah? Llega el esposo sudado del trabajo y la mujer, vete y báñate ni me salude. ¿Pero qué es eso? Aunque sea un besito, de piquito. ¿Sabe? Y aquella mujer estuvo al lado de ese hombre ahí. Ah, pero pastor, mira lo que le dijo. Aún mantiene la integridad a tu Dios. Maldice a tu Dios y muérete. Amado, vamos a dar un viajecito para atrás y que usted sea la mujer de Job, que me voy a sentar a mirarte así, a ver si no le dice, no, yo te mato, yo te hago el favor, ven acá, y ya está. Amado, hay que ponerse en los pies de esa mujer o yo. Esa mujer sufrió tanto que Job. Y sufrió más emocionalmente porque está viendo a su marido destruido y ella no puede hacer nada. No puede hacer nada. ¿Cómo tú y yo nos resolvemos cuando tú y yo no podemos hacer nada? Porque Dios nos metió en un proceso que no entendemos. Ríndete. ¿Tú quieres ganar este proceso? Sí, pastor. Ríndete en este día en el dulce nombre de Jesús. Tú ganaste, se hace como tú entiendas porque tú eres mi Adonai. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Adonai siempre bendito. Que usted y yo podamos decir eso en medio de nuestra crisis. Hay que estar bien conectado con el Señor. Por eso es que Él dice, separado de mí, nada podrás hacer. Pues pastor, pues por lo menos le quedan los amigos. Porque ante una esposa que no me entiende lo que estoy pasando, pues siempre hay amigos. ¿O no tenemos amigos? Hay amigos que le chismorreamos, pero ya aprendimos esta mañana que no se chismorrea, ¿verdad que sí? Ya aprendimos. No se chismorrea con otras personas de las cosas de las que está pasando en la familia. Esposo y esposa, recuerde que el defecto de su esposo y de su esposa para usted es lo que desea el otro y la otra. Mira que se lo estoy diciendo hoy a los que están en las redes sociales y me escucharon. En casa de 3, no, 2. Con Dios. Y quisieron los amigos, amados. Mire, una semana se le sentaron de lejos los 3. Una semana. De 3 levantaron una caseta los 3 a mirarlo de lejos. Y veían a Job con los cantos cayéndose, rascándose, las moscas encima, solo tirados. Y ellos, los 3 amigos, de lejos mirándolo, callados, sin decir nada. Y lo que hicieron fue cuando abrieron la boca, porque hay gente que abre la boca y mete la pata detrás. Si no sabes qué decir, no digas nada. Quédate callado, quédate callado. No, pastor, es que somos puertorriqueños y siempre hay que decir algo. En estos procesos de pérdida que han venido, Dios sabe que yo no, como no tengo palabras, ¿qué yo hago? Abrazo a la persona y le paso así la mano en la espalda. Estamos aquí. Porque, ¿qué palabra tú tienes ante la pérdida de un ser amado? De una madre, de un padre, de un hermano, de un primo, de un hijo. Estamos aquí. Pero hicieron aquellos 3 amigos, rápido le dijeron, tú tienes que haber pecado. Tú tienes que haber pecado. Porque Dios no le hace nada de eso a nadie. Busca que un pecadito tienes oculto por ahí. Hijo le dice, pero es que miren,
yo no he hecho nada malo. Allá vino uno y le dijo, ay, eso, que eras el más sabio de todo esto por aquí, todo el mundo buscaba a todo el mundo tu opinión, y ahora, mira cómo tú estás. Chacho, tú tienes que haber pecado hace rato. Cuando hay gente que se acerca para hundirte más en el lodo, ¿qué hacemos? Estoy de pie porque el Señor así lo quiere. Tengo crisis, estoy de pie porque así el Señor lo quiere. ¿Qué eres, el roble o el junco? Yo soy el junco, olvídate. Y si me doblo así, pero cuando de esto caigo otra vez en mi lugar. Hay personas que se creen roble y lo que hacen es hundir y destruir al junco. Pero el junco se vuelve a levantar en el dulce nombre de Jesús, como usted y yo nos levantamos. Job siempre le temió, porque esto yo lo descubrí leyendo esos 42 capítulos. Yo siempre que voy a leer de Job, o de predicar, lo leo los 42 capítulos. Vuelvo a leerlo otra vez como si no fuera nada. Y descubrí algo nuevo, que no lo había visto la vez pasada. Job le tenía miedo a que le llegara eso a su vida, que le llegara la pobreza y que le llegara a perder todo. Y yo dije, ahí está, otra lección más. Pablo lo dice más adelante, dice, porque a lo que le temía, eso llegó a mi vida. Cuando usted y yo andamos porque le tenemos miedo al cuco de lo que me va a hacer o me va... Mire, amado, es lo primero que le va a llegar. Cuando salió la pandemia esa, la pandemia. No, que chacho. No. Y todo el mundo asustado. Esta iglesia fue loca, porque su pastor es loco. Sí. Estuvimos hasta ese domingo, cuando salió la gobernadora o el gobernador y dijo, hay que cejar todo el mundo para sus casas. Pues de aquí salimos a encejarnos a las casas. Ese domingo ya las iglesias estaban cerradas. Todas las iglesias cerradas. Y aquí loco hasta ese último domingo. Cuando dijeron, ya pueden salir por las tablillas. De verdad, vamos a dar culto ahí. Todo el mundo llegue con su carro y quédense en su vehículo. Y lleguen a adorar al Señor para que el mundo sepa que hay Dios en Puerto Rico y que hay gente que le ama y no le tiene temor a nada. Hay gente que todavía anda con mascarilla en los carros, solo, con mascarilla en los carros solo. Y yo digo, Dios, ayúdalo. Están atados. Mire, amado. Job deseó la muerte muchas veces. Le dijo, quítame la vida. ¿Por qué permitiste que yo fuera engendrado? ¿Por qué no me quitaste la vida en el vientre de mi mamá? ¿Por qué cuando salí no me quitaste la vida ahí? No me hubieras dejado ni llorar. Quítame la vida. Pero usted sabe algo, que cuando tenemos dolor y quebranto en nuestra vida, hay una bendición de Dios. Hay un plan de Dios y no habrá tormenta, ni tempestad, ni diablo que nos aleje de que esa bendición llegue a nuestra vida si nos mantenemos en pie para la gloria del Señor. Job no recibió la bendición hasta que hubo orado por sus amigos. Usted y yo, amados míos, no podemos orar por nadie si le tenemos rencor o odio. Y aquella gente, aquellos tres amigos se atrevieron a decir, Dios dijo. Tú estás así porque Dios dijo que tú estás así por pecado. ¿Y usted sabe lo que pasó con aquellos amigos? Aquellos amigos lo que pasa es que no pudieron entender que como una persona justa sufriera. Y ellos que eran unos pecadores dicen, si este hombre que es justo le está pasando esto, nosotros que somos unos pecadores nos van a fulcinar de aquí, nos van a quitar de la vida. Pues es más fácil decir, no, él tiene pecado, él tiene que tener un pecado, porque si no, no sé qué espera de mi vida. Pero ¿qué hizo Job? Oró por ellos. Para tú orar por alguien, tú tienes que amar a esa persona y perdonar. Sin perdón y sin amor es imposible que usted levante clamor por alguien. No lo puede hacer. Así que limpiando nuestros corazones para poder recibir esa bendición de Dios. Y este hombre recibió 7 varones más, 3 hijas más. Y dice que fueron las mujeres más hermosas de la tierra.
la descendencia de esas mujeres está aquí en esta iglesia. Porque todas ustedes son las más hermosas de toda la tierra. Damas, los varones dijeron amén. Las damas no dijeron amén. Esto es una cosa que no lo puedo creer. Que los varones dijeron amén. Eso es así. Mi esposa es hermosa. Mire, amado. El segundo, porque cuando hay un plan de Dios y Dios nos pone a prueba, si nos mantenemos firmes, lo pasamos. Pero llegan pruebas a nuestra vida porque las buscamos solitos. Solito es como si nosotros, Josué, tirábamos una pesca, una cañita y déjame ver si consigo un problemita para jalarlo para acá. Sí, déjame buscar la desobediencia. Fácata. Gratis. Free, no charge. Miren, amado. Hay pruebas que llegan como a Job a nuestra vida de parte de Dios. Pero hay otras que llegan por nuestra desobediencia. Pero aún de nuestras desobediencias nosotros podemos aprender, iglesia. Podemos aprender y aunque nos caigamos, podemos levantarnos de esa caída y poder decirle a la gente, estoy de pie y aprendí de esa caída. Si vemos en 2 Samuel 11, ustedes saben que nuestro amigo David, porque cómo yo iba a pasar esto sin decir y hablar de mi amigo David. Dice que llegó el tiempo de guerra en los tiempos de Israel. Y que David no le dio la gana de irse a la guerra. Me voy a quedar aquí, en el palacio. Pero ¿saben un detalle bien grande que muchas veces pasamos por alto? Y es que el arca del pacto del Señor, que para el pueblo de Israel significa la presencia de Dios, donde está la presencia de Dios, se fue con el ejército a la guerra. Y David se quedó en el palacio solo, sin la presencia del Señor. Cuando usted y yo nos alejamos de la presencia del Señor por nuestras decisiones, lo que viene detrás es la caída. El que se crea estar firme, mire que no caiga. Y David decidió quedarse en tiempo de guerra en el palacio. Y una tarde salió al palacio, Yachira. Dijo, voy a pasear, déjame ver qué me encuentro. Y allí estaba Betsabé. Betsabé no es la culpable. Fue él, por cabezón. Y la vio Mildred. Y dijo, esta es de las descendientes de Job, mira qué hermosa. Y la mandó a buscar. Tuvo intimidad con ella. Aunque ella estaba saliendo de los días de la mujer y estaba en la purificación de 7 días, 14 días. Y a él no le importó eso. Estuvo con ella y la mandó para su casa. Si Betsabé fuera una mujerzuela, humilló a esa mujer, porque siempre hablamos de Urías el Eteo. ¿Y qué de Betsabé? Betsabé fue humillada porque él sabía que ella estaba casada, porque le dijeron quién era ella. Y él sabe muy bien que su esposo la crió desde chiquita, a Urías el Eteo. Y él lo conocía, él sabía quién era Urías. Y a él no le importó que ella estuviera casada con Urías Eteo. La manda a su casa, ella sale embarazada, se entera y él dice, ok, esto yo lo tapo, esto lo vamos a tapar como pasa hoy en día. Por eso no, espérate. Hay Cristo que yo dije como pasa hoy en día. Esto es palabra profética. Mire, usted no sabe cuántas historias hay que salen embarazadas y dicen, yo estoy casada, mi marido es más estéril que la vida, déjame yo, mira, vas a ser papá. Y el esposo toda la vida esperando eso. Ay, gracias, qué bueno, Dios, gracias. Porque ahí mencionan a Dios. Él es hincho de ojos verdes y le sale negrito, con el pelo, pues. No, es que yo tenía un tatarabuelo que era así. Salió al abuelo, al bisabuelo. ¿Y qué quiso hacer David, amado? Tapar ese pecado. El pecado no se tapa, amado. El pecado siempre va a salir a la luz, como hablábamos en la clase esta mañana. Buscó a Urías, hizo un plan. Nene, ven acá. ¿Estás bien? ¿Está todo bien? Sí, está todo bien. Allá como estamos luchando, rey. Estamos luchando. Qué bueno. Mira, nene, come aquí conmigo y vete para tu casa. Vete y desestrésate. Vete. Acuéstate con tu esposa. Porque así se va y mira, salió preñada. Qué cosa. Y aquel hombre era... Esto es una comparanza hermosa.
Porque Urías tenía el corazón que tenía que tener David en ese momento. El corazón estaba en la batalla. El corazón estaba donde estaba la presencia de Dios. Pero David tenía un corazón lleno de pecado hasta acá arriba. Y el pecado va a inducir más pecado y más pecado. ¿Y qué hizo aquel hombre? Se quedó en la puerta. Al otro día, ¿qué tú haces aquí? ¿Te acostaste con tu mujer eso? No, chacho, ¿cómo? Chacho, si el pueblo está en guerra, rey, ¿cómo yo voy a hacer eso? Está bien, vamos a emborracharte esta noche. Y lo emborrachó. Vete para tu casa. Y yo me imagino a Urías, Ané, que salió de allí bandeando. ¿Pero qué hizo? Se quedó otra vez, ¿en dónde? En la puerta. Y al otro día, ¿hiciste eso? No, me quedé aquí en la puerta. Está bien, toma la cartita, nene. Y Urías llevaba la carta de sentencia de su vida. Quítale la vida, Joás. Quítale la vida. Cuando él llegue allá, ponlo a frente de batalla. Aunque él sea de los que caiga el agua, ponlo al frente y dale una espada. Para que lo eliminen. Y así lo hizo Joás. No lo pensó dos veces. Obedeciendo a un rey que estaba completamente en la carne. Estaba en la carne, amado. ¿Ok? Ahora, matan a Urías, le llegó toda esa historia, que ya ustedes saben para no entrar en muchos detalles. Y llegó Natán de visita. Ven, siervo de Dios, pasa por acá. Siéntate ahí, vamos a comer. Y Natán, Tony, ha sacado una historia de esas buenas. Chévere. Y dice, oye, nene, rey, ¿sabes que había un hombre que había criado, Tommy, una ovejita, una? Era lo único que tenía, la crió desde chiquita. Y la cuidaba y le daba lo mejor a esa ovejita. Y había otro que tenía muchas ovejas y vacas y todo. Y tenía que ofrecer un sacrificio y hacer una comida. Y fue y le quitó a la ovejita, al único que tenía una ovejita. Oh, no, ese hombre hay que matarlo. Ese hombre, hay que matarlo. Y se prendió, dice el texto, que se encendió. Hay que matarlo. ¿De verdad, David? Sí, eso no es justo. David, dime, profeta de Dios, ¿ese eres tú? Que cogiste la mujer de Urías Eteo, teniendo tú las que puedes tener y quieres, y te antojaste de esa, y lo mandaste a matar. Y de ahí, amados míos, sale un salmo maravilloso. Y quiero compartir las enseñanzas, y ya voy bajando la cuesta de ese salmo. Porque nuestra desobediencia nos lleva a errar en el blanco. Pero aún en nuestra desobediencia, cuando nos humillamos delante del Señor, podemos aprender grandes lecciones en la vida. Y en este Salmo 51, amado, lo primero que les quiero darle es que David reconoció quién verdaderamente es Dios en su vida. Y si los placeres que puede encontrar, los encuentra en Adonai. Lo próximo que hizo David fue pedirle a Adonai que tuviera misericordia y que le lavara del pecado, pues reconoció que le había fallado. Cuando usted y yo ofendemos a Dios y llega alguna prueba a nuestra vida por desobediencia, lo primero es reconocer a Dios, que Él es dador de todo, que nos podemos complacer en Él, y segundo es pedirle que tenga misericordia de nuestras vidas y nos lave de nuestros pecados. Dice el Salmo que hay que aprender a pedirle en lo secreto, que nos muestre la verdad y lo recto, que aprendamos sabiduría en Él. Fíjate que Él dice, purifícame. Y cuando yo busqué esa palabra en hebreo es bien interesante, porque lo que dice es, hazme renunciar al pecado. Hazme renunciar a mi pecado, Señor. Purifícame con hisopo. Hazme renunciar a ese pecado. Y lávame. El texto lo que da es la imagen de alguien que es pisoteado. Cuando lavaban ropa, grande ropa, eso lo experimenté yo con la pastora en tiempo de, yo ni me acuerdo cuándo fue, María fue mi vida. ¿Cuándo fue? Fue un tiempo que lavamos ropa, ¿qué? A patita. Y lo pusimos y todo el mundo, mira, ella y yo, parecíamos dos tontos así, pasaban que eran estos dos. No estábamos moliendo uva, lavando ropa. Y el texto lo que está diciendo es, la imagen que da es, pisotéame. Señor,
lávame para que saques la suciedad de mí, para yo poder ser blanco como la nieve. Lléname del gozo. Crea en mí un sentimiento de hacer la voluntad siempre tuya. Que tu espíritu, Señor, siempre sea recto en mí y reconstruya mi interior que está roto. Cuando usted y yo ofendemos a Dios, nuestro corazón se rompe, nuestro interior se quiebra. Pero le podemos decir al Señor, construye algo nuevo en mí. Por favor, te lo imploro. Y jamás quite tu presencia de mí. Dame un espíritu siempre dispuesto a obedecerte. Y nunca desprecies mi corazón roto por causa de mis decisiones. O porque otros rompan mi corazón. Tú eres mi alfarero que puedes construir nuevamente mi vida. Concluyo diciendo la iglesia. Quizás hoy nos sintamos que el mundo se nos ha venido encima. Y que no le encontramos sentido a lo que estamos pasando. Porque están ocurriendo muchas cosas a nuestro alrededor. Quizás estás pensando que Dios no tiene cuidado de ti. Y que se ha olvidado de las promesas que un día Él te hizo. Pero hoy te digo con firmeza y seguridad, iglesia, que no es así. Que no es así. Que Él tiene un plan para tu vida y para mi vida. Que ese plan es perfecto. Y que hoy puede ser, iglesia, que estemos en el suelo, que podamos estar considerando quedarnos en el suelo, pero no tiene que ser así. Puedes entonces levantarte, ponte en pie en este día, pues Dios guardará, Dios protegerá a aquella persona que constantemente ha puesto sus pensamientos en el Señor. Y terminarás en victoria para su gloria. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En medio de lo que usted y yo podamos estar atravesando, tenemos que seguir confiando en el Señor. Tenemos que permanecer en el Señor para poder ver su gloria. Si fue, amado mío, que fallaste, que desobedeciste de alguna manera al Señor, hoy es el buen día para que reconozcamos nuestras fallas. Que nos postremos como hizo David delante de Adonai, de este Padre también amoroso, y que nos humillemos como el junco se humilló delante de aquella gran tormenta, reconociendo que aquella tormenta era más poderosa que él. Pero ¿saben qué? Cuando usted y yo nos humillamos delante del Señor amado, Él exalta tu vida. Él va a exaltarte en aquel momento porque has aprendido a humillarte. No olvides que el altivo Él lo mira de lejos, mas aquel que viene delante de Él y reconoce, Dios lo bendice y sus planes son sí y amén para su gloria. Hoy te digo, no dejes que la culpa te consuma, porque la culpa nos consume muchas veces, amado. Dios te perdonó. Levántate. Y di conmigo en esta hermosa mañana, aunque caí, hoy puedo decir, estoy en pie. Aunque me han llegado miles de tristezas, miles de pruebas en mi vida, hoy puedo decir que sigo en pie porque su gracia me sostiene y me ayuda cada día. Aleluya. Hoy terminamos diciendo, sigo en pie para la gloria del Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde.